la vida, que fíjense que es muy similar a lo que sucedió, ay, perdón, aquí dice algo, que, ay, perdón, ay, chupallita, me fui, ahí sí. Es tan importante, les decía yo, que es muy similar a lo que sucedió en la inclusión endosimbiótica de las mitocondrias en los protoeucariotas aeróbicos. Es decir, una relación de esta naturaleza es la misma que ha permitido conocer la atmósfera y la vida como la conocemos al día de hoy, ¿cierto? Si es de esta forma, si se relacionan organismos tan distintos, ¿será entonces pertinente considerar el concepto de especie como lo hemos entendido hasta el día de hoy? Probablemente alguno de ustedes se acuerda cuando en cuarto medio o quienes han estudiado en torno a la biología y se definía la especie como organismo, ¿cierto? La definición biológica de especie que hablaba de organismos que tienen un cierto grado de aislamiento reproductivo y que por lo tanto son capaces de reproducirse y generar descendencia fértil, ¿cierto? Esa era como una definición súper típica de lo que es una especie. Pero esta definición, entonces, por tanto, no aplicaría para organismos, primero, que no necesitan aparearse para reproducirse, y que por otro lado, intercambian genes con organismos de otras especies sin fines reproductivos. En el desierto de Atacama, nuestro desierto, digamos, porque buena parte de quienes están aquí presentes escuchando, y a lo mejor quienes nos reproducirán después esta charla, conocerán quizá o les motivará saber que el desierto de Atacama es bastante antiguo, tiene una edad aproximada de 90 millones de años, donde la hiperaridez de este desierto, aquí en este mapa podemos ver zonas áridas, semiáridas e hiperáridas, dependiendo de la cantidad de lluvia anual que cae sobre esta zona, ¿cierto? El inicio de la hiperaridez, es decir, estas zonas más oscuras, ¿cierto? Data como de 3 a 15 millones de años, un tiempo largo, bastante largo, en el que han sucedido muchísimas cosas. La lluvia promedio anual, de hecho, en la región, en estos núcleos hiperáridos, es menor a 25 milímetros, mientras que en las regiones áridas va entre 25 y 200 milímetros anuales. Y la evaporación, es decir, el agua que se pierde de esta zona, es superior a los 3.000 milímetros anuales. Entonces, por lo tanto, tan solo basta con sacar la cuenta y uno puede decir que esta zona está en permanente balance negativo. De esta misma forma, la propia pérdida de agua genera un incremento en la salinidad. En general, el desierto andino tiene salinidades que van hasta incluso sobre las 50 PSU. Y además, como existe poca humedad, tenemos una amplia variación térmica entre el día y la noche. Incluso en un día de verano puede bajar en la noche a menos 10 grados Celsius y durante el día, a mediodía, por ejemplo, tener temperaturas sobre los 25 grados, es decir, puede variar en un día 30 grados, 35 grados. Además, por supuesto, con la falta de humedad existente, la radiación es muy alta, tenemos una de las mayores irradiancias registradas, sobre los 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, ustedes verán que son condiciones súper extremas, súper particulares en todo el planeta. Por supuesto que las acumulaciones de agua, los cuerpos de agua son escasos. Ya lo vimos, ¿cierto? Llueve poco, hay un balance negativo de agua, y por lo tanto, la conformación de cuerpos de agua tipo laguna es escasa en la región de Antofagasta, donde se está desarrollando esta hermosa actividad de su ecosistema. Hay poquísimas lagunas. En el desierto nada, en el altiplano poquitas, ¿cierto? Porque hay otras regiones del altiplano que tienen un poco más. Sin embargo, la región de Antofagasta es particularmente árida, muy árida. En el desierto podemos encontrar una de las pocas lagunas, vamos a decir lagunas, ¿cierto? Así como, con un poquito más de profundidad, porque también encontramos salares, encontramos humedales, pero lagunas muy pocas. Una de las muy poquitas lagunas que existen es la laguna Incacoya, que se encuentra en el poblado, sí, es como una localidad bastante pequeñita que se llama Chiuchiu, que está a 30 kilómetros al este de Calama, aproximadamente 2.500 metros de altitud.
Esta es la laguna Incacoya, que se encuentra además, ustedes verán aquí, muy cerquita del río Salado. Está cerca de la unión de la juntura del río Salado con el río Loa. Aquí está Chiu Chiu, donde se ubica esta laguna, ¿cierto? Y como ustedes verán, aquí aparece destacado, en torno a la localidad de Chiu Chiu se encuentran diversos puntos de explotación de cobre, fundamentalmente. Hay otras más, ¿eh? Toda la región está plagada de zonas mineras, pero de cobre en particular, y estas minas grandes que se encuentran en torno a la región, a Calama, y en torno a esta localidad de Chiu Chiu tenemos el Abra, Radomiro Tomic, Chuquicamata, Ministro Ales, etc. Además de un tranque de relave como es el tranque Talabre. Ustedes verán que no son de la zona, que buena parte de estas industrias, de estos grandes centros mineros, han explotado de manera abierta el cobre por muchísimos años. Como ustedes podrán sospechar, y esto en base a algunos estudios que yo he comparado con y estudios propios que hemos obtenido, si uno va y analiza, por ejemplo, la cantidad de metales que se encuentran, estos resultados corresponden a Incacoya, ¿cierto? Lo de nosotros 2020, y midiendo distintos metales en el sedimento de la laguna Incacoya, uno puede observar que efectivamente, por ejemplo, arsénico y cobre se encuentran en muy alta concentración, y si uno lo compara con otros sitios, esto en otras partes del mundo, digamos esto aquí en Latinoamérica y esto en Europa, pero en sitios que han sido, por ejemplo, cuerpos de agua cercanos a zonas de explotación minera, ¿ya? Minera metálica, como para hacer una analogía, una comparación con centros que son similares. Y podemos ver que arsénico se encuentra muy por sobre lo que se puede observar en otros sitios de categoría similar, lo mismo que el cobre. Esto no es tan extraño si uno piensa dónde está ubicada esta laguna. Recuerden ustedes que les mostré que estaba muy cerca del río Salado. El río Salado viene directamente de los geysers del Tatio, que trae mucha cantidad de concentraciones de arsénico de manera natural, ¿ya? Y, por cierto, el cobre, que no tiene digamos, no proviene disuelto, sino que podría ser esperable que tuviera un origen en torno justamente a esta industria minera que explota de manera abierta el mineral y que por lo tanto puede ser dispersado a través del viento. En resultado del colega Mauricio Cerda y sus colaboradores, obtenido el 2019, él extrajo de la laguna Incacoya testigos sedimentarios, es decir, tomó desde el fondo de la laguna un testigo, un núcleo, ¿cierto? Que es un aparato básicamente que se entierra en el sedimento y se extrae una cantidad de sedimento. Y como es básicamente como si fuera una jeringa, por ejemplo, queda contenida todas las capas del sedimento de la misma forma en que fue depositado. Entonces se ve más o menos así, ¿ya? Esta es la forma, una foto, no es muy buena la foto, pero aquí se ve las laminaciones, ¿cierto? Las bandas que presenta el testigo, y esto una vez que uno lo transporta a una radiografía, le toma una radiografía a estos testigos y se pueden ver las láminas, las bandas, etc. Estos testigos se analizan dependiendo de los objetivos que tenga el investigador, ¿cierto? Y se establece un modelo cronológico, es decir, para identificar cómo efectivamente los distintos centímetros de profundidad que fueron extraídos corresponden a tiempo. Básicamente, si el testigo es más largo, quiere decir que hay más tiempo contenido en esa muestra. Entonces, por lo tanto, se hace una reconstrucción geocronológica, ¿cierto? Y hay técnicas que permiten datar estos testigos, los sedimentos obtenidos en estos testigos, y uno le pone fecha. En vez de centímetros, lo transforma en años, ¿cierto? Entonces, lo que hizo aquí este colega fue justamente eso, y midió los metales, en particular metales que le interesaban, en estos testigos. Y lo que obtuvo fue un perfil como esto para el cobre, donde se observan las concentraciones relativas de cobre en un testigo de Incacoya, que fue datado, obtuvo cerca de 45 centímetros de muestra, y eso fue equivalente hasta llegar al año 1890. Y luego cuantificó la cantidad de metales, entre otros cobre, y miren lo que observó usted, aquí se puede observar súper bien, que este diagrama muestra las concentraciones de cobre, y si uno hace el análogo,
¿cierto? Con el porcentaje de cobre producido industrialmente, hoy el calce es bastante ajustado, ¿cierto? Entonces uno podría decir que buena parte de este cobre, del cobre contenido en los sedimentos y acumulado en los sedimentos de la laguna Inca Kolla en Chiu Chiu, podrían, porque reflejan bastante bien, podrían haber llegado a ese punto, a esa zona, producto de la explotación abierta del cobre y que sea, tal como le sugería yo, maliciosamente, producto del transporte eólico de esa explotación. Nosotros, nosotras y nosotres en el laboratorio, a través de muchos años, y aquí pueden dar fe, los chiquillos que están aquí presentes en esta presentación, que hemos trabajado mucho indagando justamente en esta laguna, y hemos tomado muestras de zooplancton, muestras de agua, muestras de sedimento, de todas las formas posibles. Aquí les muestro tan solo algunas de las muchas veces que fuimos y hemos ido a muestrear, con el propósito de conocer un poco, bueno, qué pasa en esta laguna. Dentro, aquí ustedes verán, si se fijan bien ustedes, aquí estamos con una red, ¿cierto? Y en esta red nosotros capturamos organismos del zooplancton. ¿Qué son los organismos del zooplancton entonces? Pues el plancton en general corresponde a organismos pequeños. Esta muestra trata de microbios, ¿cierto? De organismos pequeñitos. Entonces, por lo tanto, el plancton entraría en la categoría de microorganismos. La palabra plancton significa errante, ¿ya? Que quiere decir que son pequeños organismos acuáticos que se encuentran suspendidos en la columna de agua, ¿ya? Es decir, que no tienen una gran capacidad de nado como para posicionarse o para moverse, desplazarse a voluntad en la columna de agua, sino que más bien derivan, ¿ya? Y dentro de los organismos del plancton podemos encontrar organismos que están siempre en el plancton, porque son pequeños y nunca van a lograr tener una capacidad de nado mayor, pero también organismos que pasan cierto periodo de su vida siendo parte del plancton, por ejemplo, larvas, ¿sí? Las larvas de peces o larvas de moluscos, muchas veces, que en sus estadios larvales están suspendidos en el agua, ¿cierto? Y derivan con las corrientes, con el viento, qué sé yo, pero una vez que crecen, ya se transforman en organismos más grandes, que algunos de ellos se entierran en el sedimento y otros siguen en el agua, pero ya pueden nadar. Entonces salen como de esa categoría de planctónico. Por otro lado, el plancton también lo podríamos clasificar según su tamaño. Y según clases de tamaño podemos ir desde muy, muy, muy pequeño, como de 0,1 micras, hasta el metro, incluso organismos más grandes. Por otro lado, también lo podemos clasificar en fitoplancton y zooplancton, pero eso se lo voy a explicar en un segundo. Por supuesto, cuando los organismos son más pequeños, la forma que tenemos de observarlos requiere necesariamente de técnicas más complejas, por ejemplo, microscopía electrónica, y en la medida que los organismos son más grandes ya va facilitando un poco la cosa. Por ejemplo, los organismos que miden en torno a una micra, 10 micras, uno los puede observar perfectamente bien con un microscopio óptico, que es bastante más sencillo, de mejor acceso, digamos, más fácil, más barato. Luego podemos pasar por una lupa, un estereomicroscopio, ¿cierto? Hasta los organismos ya grandecitos que uno puede verlos al ojo desnudo. Y como yo les decía, dentro de toda esta cantidad de pool de organismos que están flotando, esta sopa que flota en el agua, podemos encontrar organismos que pertenecen al fitoplancton, y por fito tenemos todos aquellos que son parecidos a algas, ¿cierto? En el fondo, organismos que hacen fotosíntesis, y acá tenemos estas hermosas imágenes de diatomeas unicelulares, diatomeas que son unicelulares, pero que forman colonias, también algunas de ellas. Tenemos cianobacterias también, por supuesto, dinoflagelados, eso ya claramente es más marino, pero en aguas dulces o en aguas continentales, como la laguna Inca Kolla, tenemos fundamentalmente diatomeas, cianobacterias. Y también tenemos organismos del zooplancton, que como ustedes podrán adivinar, corresponden a organismos que tienen características animales,
¿cierto? Entonces, por lo tanto, estos organismos no realizan fotosíntesis, sino que depredan, consumen otros organismos. Habitualmente el zooplancton consume organismos del fitoplancton, ¿cierto? Es decir, filtran organismos vegetales y esa es su forma de alimentarse. Pero no tan solo eso, sino que también hay organismos del zooplancton que son depredadores también y que se consumen organismos más pequeños. Como ustedes sospecharán, ambos, organismos fitoplanctónicos y zooplanctónicos, son súper relevantes en diversas tramas que involucran muchos componentes del sistema, no tan solo organismos vivos y cuyas relaciones se basan en relaciones tróficas de quién se come a quién, ¿cierto? Y acá tenemos organismos del fitoplancton, estas algas unicelulares, ¿cierto? Dinoflagelados tenemos por este lado, acá tenemos diatomeas, que son el alimento favorito de organismos del zooplancton, y los organismos del zooplancton son comidos por organismos más grandes, y los organismos más grandes son comidos por organismos más grandes aún. Pero no tan solo eso, sino que también, como podemos ver acá, todos estos organismos también son parte importante de ciclos biogeoquímicos en los cuales participan comunidades bacterianas, participa el ambiente inerte también, ¿cierto? En el cual encontramos ciclos de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo y de otros. Entonces, por lo tanto, son muy importantes para el funcionamiento correcto y las complejidades que tienen estos sistemas acuáticos. Los organismos que nosotros hemos encontrado en la laguna Inca Kolla, particularmente, y esto es como el centro de lo que yo les quiero contar hoy día, son súper interesantes. ¿Y por qué? Yo les voy a decir por qué. Yo que provengo de la zona central, en las lagunas de la zona central dominaban, por ejemplo, otro tipo de organismos del plancton, del zooplancton, fundamentalmente cladóceros. Si me devuelvo, se los voy a mostrar aquí. Los cladóceros son organismos como estos, ¿ya? Como estas pulguitas, como estos animalitos. Y resulta que llegando a Inca Kolla, lo que observé era que los dominantes no eran estos organismos, sino que eran organismos rotíferos. Los rotíferos, como esto que les estoy señalando acá, estos dos grupos que están aquí. A mí me llamó muchísimo la atención, por supuesto, porque era muy diferente a las condiciones que yo veía en otros sectores. La característica fundamental, o cuál era, qué cosa me llamó mucho la atención, digamos, de los ciclos de vida de los rotíferos, y que podían estar gatillando una mayor dominancia de este tipo de organismos respecto de otros, es que justamente los rotíferos tienen un ciclo de vida muy choro, muy interesante, que un ciclo de vida que alterna fases asexuales, como esta que está aquí, una fase asexual, con una fase sexual. ¿Y de qué depende esta alternancia de fases? Básicamente, estos organismos rotíferos, como los que ustedes ven aquí, súper bonitos, súper hermosos, corresponden a poblaciones de hembras. Las poblaciones de hembras se reproducen de manera asexual por un ciclo de vida asexual que les permite generar grandes densidades poblacionales porque crecen muy rápido. Proliferan rápidamente cuando las condiciones son buenas y generan huevos asexuales. Estos huevos asexuales son básicamente clones, porque son idénticas a sus madres, y generan nuevamente hembras asexuales que siguen el ciclo asexual. Esto corresponde a una partenogénesis, esta forma de ciclo de reproducción. La partenogénesis es básicamente una reproducción unisexual. Existe un solo organismo y por lo tanto no existe fusión de gametos masculinos y femeninos, ¿ya? Y por lo tanto, el individuo adulto, emerge de un huevo sin fertilizar. Los rotíferos, como estos, particularmente del género, perdón, de la clase Monogononta, se reproducen siempre de esta forma, siempre. Uno cuando va a terreno y observa muestras de agua, lo que ve son hembras, muchas hembras. La población completa llena de hembras. Pero la particularidad de estos ciclos de vida, de estos organismos,
y así como otros, no son los únicos. Yo les muestro aquí los rotíferos, en particular de la clase Monogononta, porque son súper choros, muy bonitos, me encantan, y porque tienen particularidades que también pues, son un buen modelo de estudio, pero que permite también abordar aspectos de otros grupos también. Estos ciclos de vida asexual, cuando los organismos, hembras, perciben que la condición ambiental está deteriorándose, ya sea porque escasea el alimento o porque, por ejemplo, incrementa la salinidad, que puede ser el indicador más claro y más cercano de que una poza, por ejemplo, se está secando, incrementa la salinidad, aumenta la temperatura, y por lo tanto esa es una señal que estos organismos, que pueden ser bastante simples, pero tienen una gran, digamos, sensibilidad a su entorno, generan una inducción a la fase sexual y entran en esta otra fase del ciclo. Esta fase del ciclo, que es muy esporádica, ¿cierto?, se induce tan solo cuando las condiciones están detrimentadas en el ambiente. Y aparecen hembras sexuales que cuando maduran no generan este tipo de huevitos, que son asexuales, de los cuales van a emerger hembras, sino que aparecen estos huevos, que son machos, futuros machos, y uno los puede ver. Si ustedes se fijan bien en esta fotografía, esta es una hembra con huevos asexuales, de los cuales van a emerger hembras asexuales. Esta es una hembra sexual con huevitos mucho más pequeñitos, más redondos, no tan ovalados, sino que más redondos, de los cuales emergen machos. Estos machos fertilizan a las hembras, a estas hembras sexuales, y por lo tanto este huevo ya es completamente diferente. Este es un huevo que se llama huevos de diapausa. Estos huevos de diapausa son huevos resistentes que van a caer al sedimento y van a permanecer allí por un tiempo indefinido, hasta que se perciban estímulos ambientales de que la condición en la columna de agua mejoraron. Y eso, por lo tanto, es un estímulo para la eclosión de estos huevos, que reanudan su vida activa como hembras, nuevamente hembras asexuales, que van a reanudar el ciclo asexual. En estas imágenes podemos ver, como yo les decía, una hembra sexual que porta huevos, de los cuales van a emerger machos. Este es un macho de la misma especie, del género Brachionus, estos son Brachionus caliciflorus, y el macho, como ustedes verán, es muy chiquitito. El macho, en realidad, no tiene ningún aporte demográfico a la población, tan solo tiene un propósito que es reproductivo. Este macho, de hecho, no tiene estructura bucal y no tiene tubo digestivo. Y por lo tanto, este bicho, o sea, este macho, iba a decir, este macho tiene como sus horas muy contadas. Su vida no dura más de 8 horas, ¿ya? Y el objetivo en la vida de este macho es fecundar a las hembras. No hay más. Entonces, por lo tanto, durante sus 8 preciadas horas de vida, su misión es fecundar hembras, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este macho, y ustedes verán aquí en esta imagen súper mega pornográfica, aquí estamos viendo una imagen de sexo, un apareamiento entre un macho fecundando a una hembra del rotífero Brachionus caliciflorus. Y básicamente lo único que tiene es un pene. Fecunda la hembra y el macho muere. De esta fecundación, por lo tanto, van a aparecer estas hembras con este tipo de huevos que se distinguen súper bien porque son bastante distintos de los huevos asexuales, y que por lo tanto tienen todas unas características súper bonitas. De hecho, fíjense ustedes, estos son distintos huevos de rotíferos de la clase Monogononta, algunos súper ornamentados, ¿cierto? Y se ve, se observa, se nota que tienen una cutícula por fuera que le permite protegerse, pero que no es 100% impermeable, porque de partida estos huevos tienen que seguir sobreviviendo con un metabolismo muy basal, pero también tienen que estar atentos a cómo van cambiando las cosas al entorno, porque es evidente que lo que necesitan es eclosionar. Un huevo, por muy banco de huevos que se genere en los sedimentos, no tiene mucho sentido si, por ejemplo, se hunde
y el huevo muere o ya no es viable, sino que el propósito de la generación de estos huevos es justamente que logren eclosionar en un momento cuando las condiciones son mejores. En los sedimentos de Inca Kolla y los sedimentos de muchas lagunas donde uno puede encontrar este tipo de organismos, no tan solo va a encontrar este tipo de huevos, como los huevos de los rotíferos, los cladóceros, como estos también generan formas resistentes que se llaman efipios, ¿cierto? Donde uno puede ver estas verdaderas como empanaditas, ¿cierto? Donde pueden haber uno o dos huevos, en este caso es de una especie que tiene dos huevitos, ¿cierto? Que básicamente va a cumplir el mismo rol. ¡Ay! Un momento. ¡Ay, chuta! Hoy creo que no me estoy escuchando, quizá, ¿o no? Sí se escucha. Ah, perdón. Sí, muy concentrada. Ah, ya súper, que como me está llamando la Ali, yo dije, hoy capaz que lleve hablando no sé cuánto rato. Ya, perdón. Perdón. Ya, sigo entonces, ¿cierto? Sí, ¿Quieren que siga o quieren que pare? Ya, seguimos entonces. Vale, en los sedimentos, por lo tanto, así de Inca Kolla como de otras lagunas, uno puede encontrar verdaderos tesoros, ¿ya? Son bancos de tesoros. Y por lo tanto podemos encontrar organismos, tales como yo les decía, estos bancos de huevos, de cladóceros, de rotíferos y también de copépodos, ¿cierto? Pero también podemos encontrar estructuras duras de otros organismos que son verdaderos fósiles. Fíjense ustedes, acá hay una fotografía de barrido de un rotífero que se llama Keratela, este género, que tienen verdaderas placas como acorazadas, ¿ya? Entonces, todo lo que uno cachuree dentro de los sedimentos de estas lagunas, muchos de esos organismos que generan estructuras duras que pueden permanecer en los sedimentos y estos mismos huevos que contienen organismos potencialmente vivos, como verdaderas semillas, estarán ahí para darnos información respecto de lo que ha sucedido en la laguna. Nosotros, por supuesto, una vez que empezamos a muestrear en la laguna Inca Kolla, nos interesó mucho descubrir que habían muchos rotíferos, a diferencia de la experiencia que yo les contaba que tenía en la zona central de Chile. Oye, decía yo, ¿por qué tendrán estos rotíferos? ¿Por qué hay tantos acá? Y no habían cladóceros, y habían unos pocos copépodos, pero rotíferos mucho. ¿Qué pasa? Bueno, logramos, por supuesto, yo todo esto lo hablo en plural, porque yo nada de esto lo podríamos hacer si no fuera con el trabajo esforzado y muy metódico y siempre muy comprometido de las y los estudiantes que han trabajado en algún momento de su vida o que siguen trabajando y esperemos al futuro que trabajarán en el laboratorio, ¿cierto? Bueno, nosotros identificamos dos especies en la laguna Inca Kolla, que era Brachionus, en un comienzo le llamamos Brachionus plicatilis, después se llamó Brachionus nevada, y finalmente hoy día sabemos que tiene un nuevo nombre, fue rebautizado como Brachionus paranguensis, que es este organismo que está acá. Y encontramos otro más, que se llama Brachionus quadridentatus. Hay otra especie de rotífero, pero estos dos los pudimos aislar súper bien y mantener en laboratorio, como ustedes verán acá, en condiciones controladas. Aquí hay cultivos de rotíferos, aquí también cultivábamos las algas que eran el alimento de estos rotíferos y así podíamos jugar hasta el infinito en pequeñas plaquitas y exponerlos a múltiples condiciones para saber cómo reaccionaban en torno a lo que nos estábamos preguntando en ese minuto. Y por supuesto, si uno miraba el entorno de Inca Kolla y dice, oye, ¿qué pasará con estos rotíferos? ¿Por qué los encontramos tanto acá? Y efectivamente lo que nosotros pudimos ver en varios estudios, les voy a mostrar resultados de estudios de varios años que se hicieron de manera secuencial. Por ejemplo, nosotros podíamos ver que organismos que provenían de esta laguna eran más tolerantes a metales medidos con una forma, con un índice que se llama concentración letal 50%, que la gente que trabaja, por ejemplo, en toxicología lo utiliza mucho, que es ver cuál es la concentración a la cual se observa una mortalidad, por ejemplo, del 50% de los organismos que están expuestos a ese tratamiento experimental. Por lo tanto, la lectura que uno hace de este índice es que si uno tiene una concentración letal más alta,
quiere decir que esos organismos son más tolerantes porque requieren mayor concentración de metales, más cantidad de metales para matar al 50% de los organismos que se exponen a esas concentraciones. Nosotros encontramos, por lo tanto, que los organismos de Inca Kolla tenían mayores concentraciones letales para muchos de los metales a los cuales los exponíamos, menos, o sea, en cobre eran más sensibles, pero aún así eran más tolerantes los de Inca Kolla que los de cualquier otra parte, ¿ya? No tan solo eso, sino que además la adición de metales, exponerlos experimentalmente a metales, aumentaba la producción de los huevos de diapausa, ¿ya? Sin embargo, por supuesto que si uno lo compara con una condición control, con una condición de no exposición a metales, les va peor, evidente, si exponerlos a metales no es bueno, digamos. Pero les va menos mal que a otros organismos de otras partes, digamos, a huevos de otras partes. Entonces, por lo tanto, si bien exponerlos a metal, a cobre en este caso, les iba peor en lo que correspondía al éxito de eclosión de los huevos, eclosionan menos huevos, pero les va menos mal que a rotíferos de, por ejemplo, de la zona central de Chile. Y lo mismo sucedía cuando esos huevos eclosionaban y yo ponía a cultivar, por ejemplo, esos organismos. Si esos organismos nuevamente eran expuestos a metal, les va menos mal a los de Inca Kolla que a los provenientes de otras partes, ¿ya? Entonces, ¿qué me sugería a mí? Que los Brachionus paranguensis, como los conocemos actualmente, provenientes de Inca Kolla, eran no tan solo más tolerantes, sino que además podían presentar una mayor adaptación. Se sugería que había una mayor adaptación a la presencia de cobre que organismos que nunca en su vida habían estado expuestos a cobre. No tan solo aquello, sino que, por ejemplo, bueno, esto lo probamos con los dos metales tipo de Inca Kolla, ¿cierto? Lo probamos con cobre, pero también lo probamos con arsénico en otros trabajos, y lo que observábamos era, una vez más, que a nivel de la producción de huevos de diapausa, de estos huevos que se producen tan solo cuando hay sexo entre medio, lo que sucedía era que cuando uno le adicionaba arsénico, se producían más huevos de diapausa, y esa producción de los huevos, y la producción de los huevos de diapausa se adelantaba. Oh, decía yo entonces, fantástico, la producción de los huevos de diapausa está mediada por la exposición a metales. La exposición a metales pesados, por lo tanto, en los organismos que viven en Inca Kolla son sensibles, es una respuesta mediada por la exposición a metales. Súper bien. Pero yo sabía, lo habíamos visto flotando en la laguna, que habían más de una especie. Y decía, bueno, ¿qué pasará entonces con las relaciones entre especies que están expuestas a una condición similar? Y lo que sucedía era que, por ejemplo, nuevamente teníamos mis dos especies, ¿cierto? Paranguensis y el Brachionus quadridentatus. Probamos, ¿cierto?, cuál era más sensible a través de esta misma exposición y concentraciones letales para identificar cuál era más sensible y más tolerante. Bueno, como Brachionus paranguensis requiere mayores concentraciones para obtener una respuesta del 50%, paranguensis es más tolerante a cobre que lo que sucedía con Brachionus quadridentatus, que era más sensible. Convengamos que estos son especies del mismo género, tienen hábitos de vida bastante similares, ya, digamos, ambos filtran, son filtradores, comen más o menos lo mismo. Entonces, por lo tanto, uno bajo el paradigma darwiniano puede perfectamente suponer que estos organismos compiten por un recurso en común. Si yo ponía a ambas especies juntas para que se desarrollara estas relaciones de competencia, lo que veo es que Paranguensis se desempeñaba efectivamente mejor que Quadridentatus, es decir, crece mejor, logra mayores densidades poblacionales, es decir, es un mejor competidor. Ahora, no tan solo aquello, fíjense ustedes que en esta figura lo que se observa es que Brachionus quadridentatus le va peor, le va mucho peor que a Brachionus nevada, lo llamábamos en ese minuto porque no sabíamos que se llamaba Paranguensis, pero después cuando se identificó correctamente ya corregimos ese error. Le va mucho peor, es un competidor malo con metales, es más sensible.
Sin embargo, lo que nosotros identificábamos, que Quadridentatus, este Brachionus, que era sensible, que le iba particularmente mal cuando se exponía a metales, y que para más desgracia era un mal competidor, producía mucho más huevos de diapausa y entraba en esta fase sexual antes que Brachionus paranguensis. Y esto era fantástico, porque lo que nos sugiere entonces es que efectivamente lo que tenemos es que existen respuestas especie específicas a las condiciones del ambiente, en este caso en particular a la contaminación, que junto con las relaciones diferenciales de cómo responden a los estímulos para entrar en fase sexual, eso permitía que la competencia entre estos dos organismos disminuyera. Y por lo tanto, se permitía una coexistencia estable a través del tiempo de dos organismos que, si no mediaran estas estrategias reproductivas inducidas por los metales pesados, no podrían coexistir. Pero fundamental es, por lo tanto, que estos organismos respondan de manera diferencial a la entrada o no entrada a estos cambios de sexo o cambios de sexo predominante. ¿Sí? Bueno, finalmente, no tan solo esto, sino que además el mismo hecho de poder establecer o poder sacar estos testigos largos del sedimento nos permite indagar cómo ha cambiado la comunidad entera, no tan solo de organismos planctónicos como vemos acá, que generan huevos y que los podemos ver en el sedimento enterrado, sino que también de los organismos invertebrados bentónicos, como caracoles, etcétera, que se encuentran también en el sedimento. Entonces, por lo tanto, la presencia de estos huevos en el sedimento nos informa de cómo ha sido las condiciones del ambiente en la laguna a través del tiempo. Y por lo tanto, nosotros fuimos capaces de observar que han habido cambios en la comunidad. Por ejemplo, antes efectivamente habían huevos de diapausa de cladóceros, como del género Daphnia, que luego desaparecieron a través de la historia de la laguna. Y hoy día nosotros no vemos huevos de cladóceros, ni tampoco vemos cladóceros flotando en el agua, viviendo, digamos, de manera activa en la columna de agua, a pesar de que en algún momento de la historia hubo. ¿Y por qué? Si uno lo indaga y busca las causas, Daphnia, por ejemplo, y los cladóceros en general han sido utilizados como buenos organismos, modelo para bioensayos, justamente por su sensibilidad. Se utilizan más que rotíferos porque los rotíferos tienden a ser más tolerantes. Lo que me hace suponer, y yo creo que ustedes también, es que efectivamente la generación o la producción y la exposición de manera permanente a metales hizo que los cladóceros desaparecieran de esta laguna, dando espacio o pie para que organismos más tolerantes, como son los rotíferos, pudiesen permanecer hasta el día de hoy. Finalmente, esto nos abre un montón de posibilidades y de preguntas. Yo no sé si ustedes están tan inquietos como yo respecto de esto que yo les he contado. Una de las preguntas que emerge de manera inmediata es si existe evolución de poblaciones planctónicas frente a la variabilidad histórica en la exposición a metales pesados. Otra, por supuesto, es si estos cambios de estrategias reproductivas son un mecanismo efectivo que promueve la evolución de esas poblaciones. Es decir, la exposición a metales promoverá, por ejemplo, la mayor expresión de ciertos genes que permiten una mayor tolerancia a metales. Estas estrategias de alternancia entre ciclos sexuales y asexuales son seleccionadas a favor en ambientes extremos como los que vemos acá. O si las formas cooperativas que promueven otras formas de estrategias reproductivas prevalecerán por sobre estrategias antagónicas como son la competencia. Aquí les puse una foto, no sé si ustedes recuerdan esta película, Priscila, la reina del desierto. Para mí, mis hembras asexuales y sexuales son las Priscilas de este desierto de Atacama. Y les dejo con esta reflexión respecto de cómo efectivamente las
otras formas de sexo y de reproducción que nos permiten no tan solo como estrategias súper exitosas, convengamos que estas estrategias que yo les he mostrado acá prevalecieron, estaban desde muchísimos millones de años antes de que existieran las formas de vida sexual, y probablemente cuando mamíferos como nosotros hayamos desaparecido de esta Tierra, estas mismas formas de transferencia horizontal y otras formas sexuales no reproductivas probablemente prevalecerán. Aquí tenemos otro rotífero, a lo mejor ustedes supieron de esta noticia que era súper fascinante, salió este año, que encontraron un rotífero deloideo capturado, ¿cierto?, en el permafrost del Ártico, y luego fueron capaces de resucitarle a esta bicha, porque estos bichos nunca han tenido reproducción sexual. Y sin embargo fueron capaces los investigadores de ponerlo en condiciones de cultivo y datado 24.000 años de edad, estos organismos fueron capaces de resucitar y volver a la vida. Y finalmente quiero agradecerles a los fondos que permiten que uno haga este tipo de investigación y sea tan feliz maravillándose con todas estas formas alternativas que desde nuestro punto de vista tan antropocéntrico, tan patriarcal y tan capitalizado y tan colonialista, tenemos como inserto, como estrategias exitosas, desconociendo buena parte de las estrategias que han, como les digo, que han permanecido y permanecerán por muchísimo tiempo más que nosotros en esta tierra. Y por supuesto agradezco a todos quienes colaboran, me han colaborado y han participado junto a mí en todos los trabajos, en asistentes de investigación, estudiantes de pre y posgrado, y aquí trato de nombrarles, ojalá a todos, y a los colaboradores y colaboradoras de distintas instituciones que también apoyan. Por supuesto, agradecerle mucho a Ale y a todo el equipo de Somos un Ecosistema, y muchas gracias a ustedes y disculpen por todas las dificultades técnicas, pero gracias por estar aquí acompañando. Muchas gracias, Adriana. Ya. Por alguna razón no me funciona, así que tuve que cambiar ahí. Muchísimas gracias por la presentación, estuvo súper interesante. Me gustó mucho mostrar estas otras vistas de reproducción y salir un poco de la mitosis meiosis, que es como lo que nos enseñan, y como ver toda esa variabilidad y estos organismos que usan ambos procesos, que para mí es súper bueno. No sé si alguien tiene consultas. No. ¿Sí? ¿Se escucha? Si no, yo lo puedo repetir. O te acerco. ¿Ah? Te acercamos la cámara al micrófono. Ahí no se escucha tanto. Ah, perfecto. Hola Adriana, Hola. me gustó mucho tu presentación. Me llamó mucho la atención esa correlación prácticamente perfecta de los niveles de cobre con la producción mundial, o sea, histórica, perdón. Sí. Y quería hacerte una pregunta respecto a eso en términos medioambientales. Normalmente se supone que cada gran proyecto, sobre todo minero, pasan por evaluaciones de impacto ambiental y se supone que cada uno de ellos tiene que hacer su respectivo estudio y entre ellos la contaminación. Entonces tú mencionas que una de las principales fuentes de este cobre que ustedes detectaron en estas columnas provendría principalmente por lo que es el viento. Entonces yo te pregunto así sinceramente, ¿tú crees, por ejemplo, que
Si acá se fiscalizara, ¿podrían realmente hacerse estudios de seguimiento de cómo se mueve el cobre? ¿Solamente sería la vía eólica, por ejemplo? ¿Crees que en Chile nosotros seamos capaces de llegar a ese nivel de seguimiento? No sé si me explico la pregunta. Sí, sí. Mira, ¿sabes qué? Bueno, hay estudios, de hecho, hay un colega, Mauricio, el mismo colega que trabajó esos sedimentos, él está haciendo un postdoc y él ha estado muy interesado en justamente tratar de trazar la ruta, como la ruta de la caca, la ruta del cobre, la ruta del transporte del cobre, porque fíjate que uno pensaría que los transportes de viento, por ejemplo, el transporte eólico de materiales, es mucho más acotado, y la verdad es que no es así. El, en otras partes han trazado, por ejemplo, otros metales, plomo, no sé, y el transporte, y lo vemos aquí en el altiplano, o sea, las lluvias que vienen del verano no son de acá, digamos, provienen de la Amazonía. Entonces, por lo tanto, el transporte y la acumulación que nosotros podemos encontrar acá debiese, si uno lo hiciera correctamente, debiese implicar un seguimiento regional como a gran escala, probablemente a nivel de, al menos de Sudamérica, ¿ya? O sea, todos los procesos globales como son niño, niña, transportan elementos, transportan polvo, transportan material, que nosotros, claro, evidente que no somos capaces de distinguirlo, no existe, evidente, estamos a años luz de que las normativas chilenas hagan ese seguimiento, que si uno quiere responsabilizar a quien contamina, debe hacerlo, porque ¿a quién le echa uno la culpa? Y por lo tanto, está muy lejos de generarse dentro de las normativas. Hay gente estudiando esto. Yo recuerdo un colega que se está doctorando en Alemania, el Nicolás, que él ha hecho y tiene una base de datos súper amplia de metales también, cobre y otros, en todo el sector del Alto Loa, Calama, La Sana, Iquina, y de ahí para arriba, justamente con el propósito de identificar, de hacer este trazado, digamos, la trayectoria de los metales, cómo efectivamente se depositan en los techos, en el suelo, en las escuelas, etcétera. Y, porque claro, aquí nosotros vemos lo que cae al agua, ¿cierto? Y de lo que cae al agua, lo que finalmente llega al fondo del sedimento. Pero nosotros no tenemos en este minuto noción de cómo es el transporte de metales que llega a la superficie de las casas, por ejemplo, la misma en Chiu Chiu mismo, que se cultivan muchos vegetales, ¿cierto? Se han identificado, se han encontrado, se han cuantificado metales en hortalizas. Y eso puede ser, claro, por dos vías, efectivamente, por el riego, a través del agua, pero también puede existir perfectamente deposición a través del viento. No existe y dificulto que haya en el futuro cercano alguna medida que permita hacer ese seguimiento de manera correcta, lamentablemente. No sé si respondí tu pregunta. Estamos sonados. Gracias. Es que, ¿sabéis qué? Yo voy a decir algo que a lo mejor es políticamente correcto, incorrecto, no sé, pero es que señalar que lo hemos, que sí, estamos con confianza, ¿no? Siento confianza, así que ya, uno habla nomás. Señalar que la minería, la gran minería, así como la minería verde, ¿para qué, digamos, para qué decir esas contradicciones tan vitales? No existe posibilidad, o sea, estamos hablando de la gran minería, e incluso en minerías que son a más pequeña escala, recordemos en Diego de Almagro, quizás la tercera región de Atacama, hay minería mucho más reducida, mucho más doméstica, y fíjate que el daño a la salud de las personas es brutal, es brutal. O sea, es un daño neurotoxicológico, pero espantoso. ¿Y quién se hace cargo de eso? Es que ni siquiera cae dentro de la gran minería, ¿te fijas? O sea, ahí ni siquiera están los ojos puestos porque en realidad el volumen de producción no es tanta, pero el daño es gigante, gigante. Y hay estudios que demuestran la minería del oro, por ejemplo. Es terrible.
Entonces, imagínate, o sea, yo creo que dentro de todo, la gran minería es un poquito más controlada o tiene estándares un poquito más altos que las otras, pero en general la minería tiene estos efectos. La minería metálica es terriblemente sucia. Sí, para complementar eso, igual cuando a mí me tocó hacer una pasantía allá en la selva del Amazonas, en Iquitos, ¿Eh? y había zonas del río, que lo ponían como zonas, donde no se podía entrar como ni nadar ni consumir esa agua porque había minería de plata alrededor. Entonces había desechos con mercurio. Y eso estaba al lado de un mercado y como era la parte de la selva del Amazonas y decía como no, en esta parte no, y es como el agua sigue. Y en ese caso sería súper interesante ver estos mismos estudios que están haciendo en estas zonas con estos otros ambientes, con estos otros metales que también son tan dañinos y cómo se interconectan, porque igual todos esos fluentes de agua se conectan unos con otros a larga distancia. Así es. O sea, imagínate, por ejemplo, aquí nosotros que están todos los chiquillos presentes, el Abraham, Pablo, la Inger, Josefina. eh, por ejemplo, esto mismo que lo hemos visto, lo hemos escuchado también de otras personas hablándonos de aquello, de, bueno, claro, el salado trae arsénico, sí, claro, pero el LOA trae aparte de los metales que son propios de la cuenca, ¿ya? Porque estamos en una zona que tiene un background ya suficientemente alto como para adicionarle metales, además, producto de la actividad entrópica. Pero fíjate que viene con toda su carga, digamos, de uso urbano, de cobre, y después ¿qué pasa, digamos, en la zona de Calama y hacia la desembocadura? Está la unión de esos dos ríos. Habitualmente, cuando en las uniones de los ríos se incrementan se produce un efecto sinérgico incluso, aditivo, en torno a todas las fuentes que trae o los elementos que trae cada una de ellas. Se complejiza muchísimo. Y ese es el agua que entra a Calama, por ejemplo. ¿Y esos porcentajes o radios de metales pesados cambian en diferentes estaciones? ¿O Y yo siempre me es como acuerdo, estable? no, yo me acuerdo que de haber visto datos del salado, por ejemplo, de arsénico, claro, trae mucho, mucho. Ahí cambia, cambia. Por ejemplo, de arsénico va bajando porque la cantidad que trae de los geysers es brutal y se va un poco diluyendo, pero por ejemplo, cobre va aumentando. Entonces, es compleja, pues compleja la situación. Y no tan solo aquello, recuerden ustedes que los metales en particular tienen una dinámica bien, bien diferente en los sedimentos, además. Aquí estamos hablando de metales totales, pero lo correcto probablemente debe ser hablar de metales disponibles. Entonces, eso tiene una complejidad adicional, porque no tan solo son, por ejemplo, claro, hay uno a nivel experimental puede probar ciertos factores, y yo no sé, pues, en algunos de estos estudios hicimos, diseñamos, y aquí probablemente el Pablo puede dar fe de aquello, de estos experimentos multifactoriales que eran espantosos, po, espantosos, y uno trataba, no sé, con 3 factores, y en cada factor con 3 niveles, y ya la cuestión era un desmadre, era terrible, y todos sufrían, todos sufríamos mucho con eso. Imagínate, tan solo para llegar a dar o tratar de distinguir, de vislumbrar un poco cómo pueden ser los impactos o de identificar cuáles son los mecanismos. Pero la complejidad de la realidad supera la ficción, pues supera, por supuesto, el control experimental. Tengo, de eso mismo me aparecen dos preguntas. La primera es, ¿qué podemos hacer para que como que toda esta conversación se está también tornando en no puedo tomar agua, no puedo estar ahí, no puedo existir? Como que para quienes nos están escuchando, ¿qué nos recomendarías? ¿Cómo tomar este conocimiento? Y por otro lado, no sé si es como entramar mucho. Hace unos años salió un estudio de que la población en el
norte de Chile, sur de Perú, Bolivia, toda esta zona del altiplano, la población de esa zona tenía un gen de resistencia arsénica. Y era súper interesante de cómo esta población se fue adaptando. Y estamos viendo esto de metales pesados en otras especies como las que tú mostraste. ¿Pasará algo similar con las poblaciones de aquí, con otros genes o con el microbioma de estas personas que están aquí, que están expuestas a metales pesados o a otros compuestos? Como de lo que se aprende allí. Bueno, sí, yo creo que es súper interesante eso, ¿eh? Porque la verdad es que, bueno, me imagino que es un seco bastante normal, pero nos cuesta mucho salir desde nuestra visión como de seres humanos, centro del planeta. En realidad, yo creo que efectivamente existen fuerzas que promueven la evolución de las poblaciones y claro, no tan solo la selección natural. Aquí yo traté de mostrar que efectivamente quizá en la historia Darwin ha sido, no sé, ha tenido peores lectores que lo que el mismo Darwin pretendió en algún minuto. No sé, como que después se redujo todo lo que habló a un tema de competencia y especies que son más fuertes o más adaptadas que otras y se compite por recursos y la competencia es el promotor de la evolución y qué sé yo. Y bueno, yo creo que desde Lynn Margulis que estamos escuchando que en realidad las relaciones cooperativas son promotoras de evolución, son también promotoras de evolución. Y justamente cooperaciones entre organismos que permiten, y ese es como el mensaje en el fondo de esta exposición, relaciones cooperativas, incluso endosimbióticas como las que vimos, como las que mencionamos, son promotoras de formas que generan estrategias que nos permiten o les permiten a organismos sobrevivir, persistir en ambientes cambiantes, muchos de esos ambientes impredecibles. Entonces, por lo tanto, quienes tengan esas habilidades colaborativas y cooperativas tendrán mejores herramientas para enfrentar condiciones cambiantes e impredecibles. Nosotros como especie humana, si no apostamos por las relaciones cooperativas y colaborativas, restringimos nuestras probabilidades de persistir en este planeta. Y por lo tanto, creo que justamente lo que tú súper bien mencionabas, y a propósito de toda esta maravillosa actividad que ha traído a discusión el microbioma y digamos desde un punto de vista individualístico, ¿cierto? Que en el ser un individuo contiene un ecosistema, pero también recordemos la hipótesis Gaia, que a lo mejor ustedes pueden haber leído en algún minuto, donde se plantea que el planeta entero funciona como un sistema, en el cual la especie humana es un componente más, uno más, y por lo tanto podríamos incluso ser como el tumor de este planeta, el cáncer de este planeta, en la medida de que generamos, digamos, antagonismos. Por ejemplo, en estos tiempos que son como tan disruptivos, ¿no? Que a mí me encanta que sea así, porque ya está bueno que las cosas estén en una falsa calma, ¿cierto? Cuando la situación, digamos, el entorno del planeta va para otro lado. Pero me parece fantástico que hoy día, no sé, nos veamos enfrentados a una pandemia, por ejemplo, cuando nadie tenía muy clara la presencia de virus o mucha gente desconocía siquiera la presencia de los virus, no cachaba muy bien. Y hoy día, por lo menos la gente habla, sabe que existen, etc. Y no tan solo aquello, sino que decir una ética, de decir, oye, ¿bajo qué condición moral nosotros, humanos y humanas,
tenemos la decisión de decir, esta especie la salvamos y esta especie la eliminamos. Por ejemplo, los pandas merecen ser conservados. No sé, los virus merecen ser eliminados. ¿Bajo qué criterio ético nosotros estamos en esa concepción de eliminar o erradicar especies y salvar otras? Entonces, si uno lo piensa de esta forma, yo creo que la sobrevida de muchas especies, incluyéndonos, depende en buena medida también del saber identificar que somos parte de un ecosistema, que ese ecosistema se altera con nuestras acciones, que efectivamente no somos, si bien tenemos una densidad poblacional bastante alta en este planeta, no todos somos iguales en el planeta. No todos usamos los recursos de la misma forma. No todos, porque si fuese así no habría hambre en este planeta. Y sin embargo hay gente que tiene mucho, 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 y hay gente que tiene nada, nada, nada. Entonces, por lo tanto, no todos estamos impactando el planeta de la misma forma. Tenemos conflictos intrapoblacionales, más aún tenemos conflictos interespecie. Creo que el problema podríamos ser nosotros. Somos malos colaboradores. Pero bueno, por lo mismo, igual rescatar lo que dijiste, menos competencia, más cooperación, más colaboración. Recordemos que somos un ecosistema, pero también vivimos en un ecosistema y hay toda una diversidad de organismos en el lugar que habitamos, incluso en estos extremos de agua, en estas zonas tan extremas. Y es muy bonito ver también, muy interesante ver cómo se adaptan y cómo nuestras acciones también afectan el lugar que habitamos. Así que continuar siendo conscientes de lo que estamos consumiendo, de dónde estamos habitando y cómo hacer que estos organismos tengan el menor estrés posible. Igual que sí, por supuesto. para nuestra persona. Sí, por supuesto. O sea, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros estamos en un mundo que está generando fuerzas selectivas y evolutivas de manera permanente. Es un tiempo de cambio, no tan solo para el planeta, sino que para quienes vivimos en este planeta, enfrentando nuestras condiciones. Y justamente, así como en tiempos más antiguos evolucionaron poblaciones que tenían justamente, yo también leí ese artículo que es maravilloso, ¿cierto? Cómo efectivamente esta población tenía, digamos, y como estaban emparentados o había, digamos, fueron poblaciones, digamos, linajes bastante cercanos que siguieron transmitiéndose ese gen, finalmente estaban como bloqueados para los efectos tóxicos del arsénico y lo sobrellevaban bastante bien. No sabemos, en un ambiente que cambia, no sabemos cuáles van a ser los favorecidos y cuáles van a ser los eliminados. Entonces, por lo tanto, los atributos o los fenotipos favorecidos y los fenotipos perjudicados en un mundo cambiante puede ser cualquiera, ¿no? Por eso vale bien la diversidad, sobre todo en estos tiempos. Muchas gracias, Adriana. Para ir cerrando, te quería preguntar, ¿dónde podemos seguir conociendo acerca de la investigación de tu tipo de investigación? Ah, genial, sí, pucha, nos encantaría que nos siguieran. Hay varios estudios de los y las investigadores que están haciendo sus estudios doctorales y de pregrado. Tratamos de hacer un trabajo bien transdisciplinar en el sentido de que aquí laboran y piensan y aportan mucho biotecnólogos, geólogos, geólogas, biólogos, biólogas, así que tratamos de hacer desde distintos aspectos, tratamos de contribuir en esto que a nosotros nos gusta, que son las aguas del desierto y del altiplano. Pueden seguirnos por Lab Ecoacuática, ¿sí o no, chiquillos? Pablo, Abraham, Inger, Josefina, ese, ¿no? Lab Ecoacuática en el Instagram. A ver, espérame, déjame verlo bien. En el Instagram y en Facebook estamos.
Así que para que ustedes se puedan meter ahí, seguirnos, estamos publicando tanto como podemos, en noticias, en fin, participación en actividades, etcétera. Artículos también, por supuesto. Sí, es ese Pablo confirmado. Ahí dejé escrito el laboratorio. Ahí está. La José también lo puso. Está el Instagram. Para que ustedes accedan y nos sigan y copuchemos y compartamos y discutamos y conversamos y en fin. Aquí lo compartimos también en el directo para que la gente nos pueda seguir. Ah, genial, estupendo. Está súper interesante. Si no hay más consultas, también por supuesto le pueden escribir el mensaje y agradecerte a Adriana y disculpa nuevamente por el problema técnico. No te preocupes. Pero bueno, estamos aprendiendo. Estamos viendo cómo funciona esto y agradecer también a quienes asistieron por Zoom y también por YouTube y Twitch. Y nos vemos mañana en la mañana, contarles que tenemos nuestro primer taller para cultivar microorganismos utilizando placas Petri con materiales de laboratorio y material casero. Así que eso, un abrazo y ahora voy a parar el directo. Adiós. Muchas gracias. Ya, ¿Me salgo? estamos fuera del aire. Muchas gracias. Ay, gracias a todos quienes asistieron. Disculpa de nuevo, no sé qué pasó. Ay, pero si siempre pasa. No, pero es que tenían el sistema es súper complejo, Alex. No, yo lo encuentro fantástico todo lo que hacen. Yo estoy asombrada. Aparte que soy tan guasa que estoy en shock. Así que les agradezco a todos quienes estuvieron, qué rico. Me encanta que hayamos estado juntos. No, yo creo que mi computador se está quedando cortito de recursos. Puede ser también. Sí. Están dándolo todo. Ya, me voy ahora porque tengo una reunión. Muchas gracias. Y hasta mañana o cuando nos veamos. Adiós.